Hace 6 años estábamos pensando en eso. Y finalmente, bienvenidos a Home of the Brave. Recuerdo las palabras mucho de mi papá que me decía, hijo, no nacimos hace 1000 años atrás, ni 500 años atrás, nacimos para este tiempo, nacimos para esta hora. Tú y yo nos fuimos escogidos para un plan divino de Dios y necesitamos ahora ser valientes y tomar el llamado y vivir para Él todos los días de nuestras vidas. Y eso me acuerda la historia de Gedeón, que para mí fue identificarme con un valiente, porque cuando Dios lo llama, él estaba escondido. Cuando Dios lo llama, él estaba sintiéndose que no era suficiente, que no había fuerza. Yo veo que Dios está llamando a una generación, y no solo una, sino varias generaciones para ser luz, ser la esperanza, ser la sal, pero también ser valientes, que se requiere. Y me encanta la frase que Dios usa cuando llama a Gedeón, no sé si te acuerdas, que dice, tú valiente guerrero, y empecé a investigar la palabra valiente guerrero y significa Gibori o Gibor, que significa el que prevalece, el líder de estos tiempos, el que fue creado para guiar y para sobresalir entre todos. Y eso es lo que Dios estaba estableciendo en Gedeón. Tú te piensas que no eres suficiente, piensas que no tienes fuerza, pero yo estoy diciendo tú eres Gibor. Y eso fue Wow. algo que fue un rema, una palabra que fue sellada en mi corazón de Home of the Brave. Dios está levantando esos Gibors valientes, pero con la fuerza de Dios, con la palabra de Dios, con la vida de Dios, con su Espíritu Santo para guiar generación a los pies de Cristo. Y yo sé que los tiempos que estamos viendo, Dios necesita de valientes. No Sí, son fáciles, pero con Dios todo es posible. Para sí. mí ha sido ese rema y estoy muy feliz porque Tú eres un Gilbert. si todos somos givers. Todos necesitamos levantarnos en el nombre de Él, que eso es lo que Sí. necesitamos, la fuerza de Él. Él es el que nos Nos capacita. capacita. Es impresionante Sí, como Dios pudiendo hacer todo, Él solito escogió usar el ser humano. sí, Y muchas veces la gente, no, pero Dios no me necesita. Y eso no es verdad. O sea, Dios necesita el ser humano no porque Él lo necesitaba, sino porque escogió necesitarlo, escogió usarlo. Entonces Dios actúa en el mundo, pero a través de manos humanas y corazones y mentes que se entregan completamente a Él. Y yo creo que nuestra jornada ha sido eso, como que nos casamos y obviamente sabíamos que queríamos servir al Señor, pero nos casamos muy inocentes, ¿no? sí, No sabíamos la jornada que estábamos empezando en el Señor, ¿sí o no? sí. Claro, nos falta mucho y aquí yo no estoy diciendo que, wow, hemos vivido mucho más que todo. No, no, no se trata de eso. Se trata de que no sabíamos lo que nos esperaba. No sabíamos a lo que nos estábamos inscribiendo. O sea, teníamos el deseo de servir al Señor, pero entonces empezó ese proceso que nos ha sorprendido. Sí, Hemos sido formados de una manera tan loca y como tú hablabas de Gedeón, yo cuando pienso en la historia, y eso también ha sido un texto clave para mí cuando Dios nos dio ese nombre, Home of the Brave, y fue antes de que nuestro primer hijo naciera, sí, Israel va a sí. cumplir 6 años. Y entonces, Gedeón, él fue llamado, Dios le dijo, así como tú dices, tú eres un valiente, yo te Sí. hice para que seas valiente, pero no se quedó en él. Dios le levantó para que él levantara un ejército Ejército de de valientes. valientes. Y ese fue nuestro sentir, Sí, de que Dios nos había como que llamado a esa jornada que empezamos cuando nos casamos, pero que esa jornada no era solo nuestra, sí, que habrían otros valientes que Dios iba a levantar en ese tiempo y que teníamos que compartir esa jornada con ellos. sí. Ese fue mi sentir. Entonces, cuando empezamos, era como, Señor, pero ¿cuántos van a ser? O sea, ni siquiera sabemos cuántos vamos a alcanzar. Pero me acordé el texto que decía que cuando eran millares de millares, Dios dijo, no, 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 son demasiados. O sea, primero que se vayan los cobardes, que se vayan los miedosos. Y ya cuando se fueron, aún tuvieron un examen más, que fue como bebían el agua. Y no sé si te acuerdas la historia, pero los que no se pusieron de rodillas, pero tomaron el agua parados, con la lengua, Como es perros. como perros, Sí, esos fueron los escogidos. Y me impacta porque la posición en la cual estos estaban era una posición de sí, vigilancia, vigilar, o sea, en ningún momento, ni en el momento de sed, porque yo me imagino la sed que tenían, sí.
Uno cuando llega a tener acceso a agua, cuando puedes tomar un poquito de agua y tienes mucha sed, Uno está estás desesperado. desesperado. Sí, Pero ellos desesperados quedaron en posición de valientes, sí. literal. Alertas de que no bajan la guardia, o sea, en todo momento hay una guardia en alto. Y eso era exactamente lo que Dios Sí, nos ha enseñado en ese tiempo, como que cómo mantener esa guardia, cómo mantenerse en esa posición, cómo asumir esa manera de vivir de valientes. sí. Yo recuerdo cuando mi, mi papá muere, vino mi pastor y en el momento del entierro, cuando se echa la primera parte de la tierra al cajón de mi papá, el pastor viene y dijo, tengo una visión de que yo sé quién es el pastor de la iglesia, porque mi papá era el pastor principal. Y cuando él llega, yo sé quién es el pastor Eso fue antes eso de fue que antes de nos casarnos. conociéramos. Eso fue como, o sea, el mismo año nos conocimos y un Sí, año después nos casamos. pero aún no Pero lo recuerdo conocí. cuando ya enterramos a mi papá, él me dijo, tú vas a ser el pastor de la iglesia. Yo tenía 22 años, apenas los acababa de cumplir, yo no sabía, no tenía idea, yo tenía era miedo, yo quería era esconderme, yo quería era correr, Pero querías servir a Dios, pero tampoco no quería era servir que a Dios. estabas O apartado sea, del Señor. sí. Tú servías en la Yo iglesia, serví en la iglesia, yo tenía mi eras un célula, yo era líder, líder de jóvenes de y jóvenes, quería servirle a Dios con todo mi corazón, yo pero estaba no sentías expuesto, que estaba listo. pero yo sentía que no estaba listo. Esa era la cosa. Esa Sentía es la cosa. que me temblaban las pies porque sentía yo no estoy listo. Esa es la ¿Cómo cosa. voy a guiar Así una como iglesia? Gedeón. Así como Gedeón, porque dije, ahora voy a ser presidente de una iglesia. No sé, no estoy listo. Es increíble que son en esos momentos cuando Dios nos llama. Por eso Dios nos llama de givers, de valientes, el que prevalece, el líder de estos tiempos. Y Es muy probable que empezaste a ver ese podcast y no te estás sintiendo listo para la misión que Dios tiene para tu vida, pero que tenemos que decirte, estás listo para sí, empezar. Ese es el momento sí. correcto. No viniste a ese video por casualidad. Estás en el lugar Estás correcto, en es el lugar correcto. la hora y el tiempo de Dios para tu vida. Sí. Es increíble porque el día que Él me ungió, o sea, yo yo no me siento listo, capaz, pero recibí. Y dije, ok, voy. Y es increíble como vi un respaldo de Dios, una gracia de Dios, o la autoridad de Dios. Vi como aún Dios me conectaba con las personas correctas para mi formación. Wow. Aunque todavía necesito todos los días constantemente estoy aprendiendo y creciendo, pero es increíble cuando uno dice sí al llamado de Dios, Dios capacita. Es como Sí. lo que hubiera estudiado por 20 años, Dios lo hizo en un año. Como esos valientes, Exacto. que la guerra de verdad no fue hecha de la manera lógica. No. Ellos, lo que Dios empezó a dar a esos valientes, a Gedeón y a los valientes, no eran armas normales, comunes, ordinarias, no era lo que uno pensaría y funcionó, claro, porque era la estrategia del Señor. Entonces, a veces lo que necesitamos es eso, es como que Dios nos revele esa formación que Él tiene para nosotros, Así es. las herramientas que Él tiene para nosotros en ese tiempo, lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Sí, Y así como de loco que es nuestra historia y todos esos años que hemos vivido y que obviamente vamos a compartir lo que Dios nos ha enseñado, pero ha sido así, ¿no? De como, ok, agarra un vaso, agarra cosas que uno jamás imaginaría, así como fuiste escogido para ser pastor cuando menos imaginarías que estabas listo. sí, yo lo importante es decirle sí al Señor. Eso Es es, saber que estás en el tiempo correcto, eso es. que a veces vamos a necesitar ese empujoncito. Sí. Yo recuerdo cuando estaba conquistando que ahora es mi esposa, pero antes era mi amiga especial, después mi novia, pero cuando estaba conquistando yo era muy callado, muy tímido, y quien llegaba, mi pastor, me empujaba a llevarle rosas, a darle poemas. Ya, pero eso se me hace que Eso va a ser otra, pero nomás estoy dando un eh, paréntesis. Es bueno esos empujoncitos de sí, los pastores, son buenos empujoncitos de hombres y mujeres de Dios, sí. que eso es lo que queremos hacer, Porque exactamente lo que el pastor me decía, porque cuando bueno, así hizo con Josh, le decía, ándale, demuestra a ella que tú tienes el interés y todo. Y de mi parte, yo pensaba, pero, o sea, ¿por qué él necesita ese empujón? O sea, ¿por qué? Yo pensé. Y entonces yo me acuerdo que mi pastor me dijo, pero es que él
no es de esos hombres que han estado detrás de un montón de mujeres y ya tiene toda la experiencia de cómo le va a hablar, de cómo le va a, qué le va a enviar o qué va a hacer. Él es un verdadero hombre de Dios. Él no ha estado detrás de nadie. Él hasta hoy se ha guardado hasta el momento que él identificó que tú eres la persona para él y solo ahora se ha decidido ir detrás. Entonces él está aprendiendo. ¿Qué prefieres? Alguien con mucha experiencia, pero que no tiene ese corazón inocente, ese corazón puro, ese corazón que ve solo una persona. ¿Qué prefieres? Y en ese momento como que se me cayó el... Velo. Bueno, sí, podemos hacer todo un episodio de eso, Sí, pero lo que quiero decir es, tú tenías el corazón correcto. ok, sí. No Claro que sí. tenías, no sabías cómo, ¿Cómo? pero tenías, porque yo creo que esa es la situación de muchos. Quieren servirle al Señor, Exacto. ¿verdad? Las ganas yo las Tienen, tenía siempre. Y yo sé que las ganas pero tenemos, no pero saben el cómo. cómo. Ajá. Y eso viene a ser Home of the Joder. Brave, hogar de los valientes. Entonces, bienvenido a esta nueva etapa de tu vida. Pero de verdad estamos muy contentos. Eso solo empieza y queremos invitarte a hacer una oración hoy y decir, Señor, gracias porque estoy en el lugar correcto, en el momento correcto. Entiendo que tú me estás llamando porque soy un... Gibor, valiente. Tú tienes un plan para mi vida y me vas a usar y me vas a formar, me vas a llevar al cómo que quizás me está faltando. Tengo el anhelo de servirte, pero no sé cómo. Y vas a encontrar ese cómo. Así que bienvenido al hogar de Bienvenidos. valientes. Bienvenido. Amén. Bienvenido. Bienvenido. Que eso estaba en el plan de Dios y Sí, Él es perfecto y bueno que nos permite hacer esto. es verdad. Oramos. Sí, claro que sí. Gracias, número uno, Espíritu Santo, porque tú eres fiel, tu misericordia, Señor, es para siempre. Pero gracias que esto es solo el comienzo y que tú estás levantando guerreros a Gibbors para este tiempo. No importa, Señor, si no sentimos que no tenemos la fuerza o sentimos que no somos suficientes. Tú eres nuestra fuerza, tú nos haces suficientes, tú nos das la gracia, porque eres tú en nosotros. Espíritu Santo, contigo sé que lo tenemos todo. Y te damos gracias, porque tú eres fiel y tú eres bueno para siempre. En el Amén. nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Bueno, la próxima semana sale El segundo episodio. el segundo episodio. Entonces, que estés atento. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a llegar a todas las personas que Dios anhela que lleguemos. ¿Cómo puedes hacerlo? Comparte con tus amigos, comparte con los que tú sabes que anhelan servir al Señor, anhelan vivir para Dios, pero quizás no saben cómo y quieren crecer en Dios. Así es. Te esperamos. Hasta la próxima semana. Próxima.